Hola Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y gracias por la invitación al podcast y a CoinScrap Finance, particularmente a ti, Juanjo, por haberme invitado. Nada, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Vas a compartir al final muchísimas cosas que has hecho en toda tu carrera y que estás haciendo ahora. Pablo, comenzamos las entrevistas siempre en el podcast hablando un poco de todo el background de nuestros invitados. Cuéntanos, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora? ¿Quién es Pablo Blasco? Bueno, pues yo soy un profesional dentro del mundo de la consultoría de negocio, estratégica y financiera, que lleva más de 25 años en este mundo empresarial y que decide hace aproximadamente como 11 años sobre todo ante el desarrollo de otros ecosistemas como el británico a nivel del mundo de la tecnología financiera y de nuevos modelos disruptivos, montar un think tank porque me doy cuenta, a través de mi trabajo como consultor, que hay una necesidad en el mercado español de poner en valor todos estos tipos de nuevos modelos de negocio. Además, complemento este trabajo, mi trabajo profesional, soy docente en universidades y escuelas de negocio desde hace más de 20 años en las áreas de innovación y estrategia empresarial, creación de empresas también. Y además, pues he publicado también algún libro sobre todo el ecosistema fintech, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que aúna un poco también el propósito, como decía al principio, de poner en valor todo lo que es el ecosistema fintech cripto o de nuevas tecnologías financieras o de nuevos modelos disruptivos que ha entrado recientemente. Así que hemos podido observar tanto desde el think tank como desde mi perspectiva más profesional, pues toda la evolución desde el FinTech 1.0 al momento actual, ¿no? Entonces eso nos da una perspectiva pues muy, digamos, completa, ¿no? Muy holística. Muy bien. Cuando decidiste crear, Pablo, Fintech Spain, ¿cuál fue el problema que viste en el mercado español? ¿Y cómo ha ido evolucionando desde entonces? Cuéntanos. Entonces, creo, si mal no recuerdo, porque ha pasado ya mucho tiempo, había 37 startups en ese momento. O sea, Fintonic prácticamente acaba de arrancar, 2 años estaba Plázame, o sea, había algunas de pagos, que algunas todavía sigue vigente, ¿verdad? Dentro del ecosistema, lo que nos dimos cuenta es que faltaba mucha pedagogía en el mercado sobre, digamos, comprender qué era toda la revolución financiera o toda la evolución tecnológica y financiera que había, porque ya no era un juego solo de bancos o de las entidades financieras tradicionales, sino que era un juego al que se sumaban por una las fintech, unidades de negocio entonces especializadas, muchas de ellas monoproducto o biproducto, ¿verdad? Pero también entraban en juego pues, los grandes players tecnológicos tipo Alibaba, tipo por el otro lado Apple, todo este tipo de entidades y de corporaciones, pero es que entraban también las grandes operadoras de telco, entraban los fabricantes de automóviles, o sea, todo el mundo tenía de alguna manera un apetito, ¿verdad?, por el mundo fintech en sus vertientes diversas, desde la financiación de empresas a corto o a largo, o los pagos o similares, ¿no? Hasta el mundo, digamos, hasta el día de hoy, donde ya se ha visto todo esto consolidado. Ese fue un poco el motivo, intentar a través de eventos, de divulgación, de libros, de formación, de proyectos de servicios de consultoría, de informes, de estudios a nivel internacional que hemos realizado también, mover todo el ecosistema español pues hacia la adopción de nuevas formas, casi no era casi nuevos modelos de negocio, sino una nueva forma de entender el mundo, ¿no? Yo creo que eso para mí era y ha sido siempre lo importante. Y había que narrarlo, había que contarlo porque obviamente el temor a lo, a lo desconocido, ¿no? Y la aversión al riesgo siempre está muy presente en el español medio, en un país pues, averso, entre comillas, al riesgo, ¿verdad? Y donde cambiar es complicado. Entonces sí que intentamos hacer un think tank que promoviera esto más hacia el mercado, no tanto, digamos, a la parte, no sé si me atrevería a decir lobista, pero sí más hacia el mercado, más hacia la gente, ¿no? Empresas, particulares, etc. He visto por ahí, no sé si las has contado, pero que ya has colaborado con más de 150 empresas en todos estos Sí, años de carrera profesional. Son unas pocas, ¿no? O sea, algo tendrás sí, que contar. ¿Qué aprendizajes te llevas, ¿no? de esos proyectos? ¿Qué es lo que te gustaría destacar? esa es buena pregunta.
Vamos a ver, yo creo que hay dos motivos fundamentales. El primero es que todo esto se centra en las personas. O sea, el que quiera hacer un cambio de estos sin contar con un equipo a favor, digamos, que reme a favor, es como el cuadro este de la balsa de la medusa, ¿no? O sea, no podemos estar en tres ediciones, no puede haber unos mirando al frente, otros cayendo y otros que no saben si suben y bajan, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. O sea, toda la gente tiene que remar en la misma dirección y lo hemos visto, por ejemplo, en el mundo cripto, donde se producen distintas velocidades en la propia. Es normal, ¿eh? Hay gente muy innovadora, muy disruptiva, que entiende todo muy rápido a la primera. De hecho, ese es el motivo por el cual escribo el libro, porque me doy cuenta de que las personas todavía no están en el centro del cambio, ¿no? De la transformación. Y porque no era una transformación meramente financiera o de modelos de negocio. Esto es un cambio, me atrevería a decir, sociológico. Son nuevas formas no solo de hacer, sino de entender las cosas. Y siempre en las clases intento, por ejemplo, entrar dentro de conceptos sociológicos como el concepto de la confianza, ¿no? Esta parte que te decía antes, Juanjo, de la parte, digamos, más de verlo todo desde arriba, desde tener esa visión holística o esa visión helicóptero, sí que me permite haber visto todos los movimientos como si fuéramos en un avión, ¿verdad? Todos los movimientos que se están produciendo por debajo y narrarlos, ¿no? No se trataba solo de hacerlos, sino de narrarlos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran aprendizaje. Primero, las personas tenemos que estar en el centro y segundo, hoy en día las compañías tienen que manejar dentro del mundo de la innovación dos capacidades, la capacidad de exploración y la capacidad de explotación, ¿no? Sería como absorber, o sea, tengo que tratar de absorber lo que está afuera, meter toda esa información valiosa, todo ese conocimiento que hoy ya no está solo en una o dos personas, sino que hay multitud de outsiders. Y para la gente que me sigue habitualmente, esta es una palabra que empleo mucho porque hay numerosos gente, outsiders, que poseen todo un montón de conocimiento y que no están en los circuitos formales, digamos, ni de eventos, ni de blogs, ni de nada parecido. Y luego, pues también pensando en que si las personas no están en el centro, todo se ralentiza. Entonces la gente todavía tiene más miedo porque todavía le llegan las cosas más tarde, ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos grandes, por lo menos para mí, los dos grandes aprendizajes, aparte de conocer un ecosistema que entonces estaba conformando y que pues, ahora es una realidad ya. Y nos solemos denominar la banda, ¿verdad? Porque estamos, pues todos los que empezamos hace 11 años, 12 años con todo esto, pues CoinScrap, los Fintonic de turno, Binex, o sea, hay un montón de startups que todavía resisten, ¿verdad? Así como si fuera el cómic de Asterix, ¿no? Al empuje del invasor, ¿verdad? Y que tiene, yo creo que ahora ya sí que en España y sobre todo también a nivel internacional empieza a tener ya un empuje realmente fuerte. Pero vamos, para mí siempre las personas tienen que estar en el centro y porque es una cosa muy manida que el cliente en el centro. Yo digo el cliente externo e interno, ¿no? O sea, tienen que estar los dos. El cliente, digamos, hacia los procesos más de conformación de producto, proceso y demás, y las personas más a nivel creativo, motivacional y sobre todo pues, de comunicación, ¿no? Pero para mí la capacidad de absorción en una organización es fundamental. Y hemos diseñado, de esas 150, hemos diseñado algunos trabajos, algunos proyectos de consultoría para algunas. Entonces lo ves, ¿no? Dónde están las resistencias a... Hoy tienes que tener a toda la gente mirando fuera de la organización. No solo puedes estar mirando dentro. ¿Por qué? Porque hoy en día la innovación te viene de cualquier sitio. Hay una funcionalidad, perdón, que ha desarrollado no sé quién, que por casualidad he visto que tiene una app mi hijo y que eso soy capaz de meterlo dentro de mi organización para ver si funciona. Entonces, ese ejemplo, que es nimio, es magro, o sea, no es nada, pero hoy en día se está convirtiendo en uno de los grandes acicates de la innovación y de la motivación personal. Por eso las personas en el centro. Totalmente, totalmente. Nunca saber dónde puede venir la innovación, ¿no? Y es importante eso, tener a las personas en el centro para que al final sea un valor realmente lo que se genera. Hablando de esto de personas en el centro, hemos pasado por diferentes olas, ¿no? En toda la década en cuanto al mundo financiero. Si Robo-Advisor, Open Banking, cripto, IA ahora, ¿no? ¿Cuál crees que ha tenido o que va a tener más impacto en real, en las personas, en el cliente? Esa es buena también. Te diría como siempre con toda la innovación, no lo sé. La realidad es difícil, la realidad no se deja así tan fácilmente, ¿no? La inteligencia artificial es indudable. Voy a quitar, si me permites, Juanjo, la parte de la burbuja de lo que es el ruido. La inteligencia artificial puede hacer mucho en el terreno financiero. Y si nos metemos en el terreno
del riesgo de crédito, los riesgos de contraparte, muchísimo. La parte de blockchain puede ser fundamental. Hablo de infraestructura tecnológica, porque yo creo que aquí sí que hay una cosa subyacente, casi me atrevería a decir que telúrica, ¿verdad? Sobre cualquier ecosistema, más que el financiero, que está mega regulado. Y es que todo esto son infraestructuras. O sea, el mundo no se está simplificando, se está complejizando. Pero la complicación se ve por detrás. O sea, tú y yo estamos hablando desde dos sitios distintos y al que nos está escuchando le da igual si tú estás no sé dónde o empleas no sé qué programa. Es decir, todo tiene que estar a golpe de clic. Entonces, todo lo que hay ya detrás, eso es infraestructura. Creo que esa es la verdadera revolución, que todo sea infraestructura. El último, digamos, dispositivo de infraestructura es nuestro propio cuerpo. Entonces, no tardaremos en ver cosas y no tardamos en ver cosas sobre nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos puede, digamos, entre esta especie como de externalización del dinero, que es el stablecoin, ¿no? Los criptos, no sé qué. Por otro lado, la externalización de la mente, que es como la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de todo esto, obviamente, a nivel financiero, la parte de machine learning y de todo esto para el cálculo de riesgos es fundamental. Si vivimos en una era compleja, el riesgo y la incertidumbre van de la mano. Y hay que cuantificar la incertidumbre a través del riesgo, ¿no? Entonces, eso para mí, por ejemplo, es fundamental en cuanto al desarrollo de algoritmos de nueva generación y demás. La parte de inteligencia artificial generativa tiene mucho contexto, pero sí se sabe emplear, porque hemos ido demasiado rápido, y lo explico. Creo que aquí hay que saber formular las preguntas, no esperar las respuestas. Creo que en un cambio de paradigma lo que cambia son las preguntas, no las respuestas. Entonces, tenemos que ir aprendiendo, en este caso muchas veces surfeando la ola sobre la marcha, tenemos que ir aprendiendo sobre lo que está ocurriendo. Y ahora la disrupción más próxima, más pegada a nosotros, es la de los neobancos, sin duda. O sea, y hablo de dos, tres en particular, hablo de Nu, hablo de Revolut, hablo de otras formas de hacer las cosas. No digo ni mejor ni peor, ojo, estamos hablando de otras. Revolut ha hecho algo, y no han hecho algo muy bueno, es algo bueno que tenía la banca tradicional y mejorarlo. Ya está. O sea, esa es la base de la innovación. O sea, el que luego ya podemos introducir que si hago ETFs, que si te doy un robo-advisor, como tú decías, que la idea era pagos, después open banking, después todo el mundo se metió con los robots. O sea, hizo sin saber muy bien para qué, porque eso es lo que te decía antes, la falta de dirección, ¿no? Empieza a meter cosas a ver la que suena, que también es innovar. Al final el 80% de las innovaciones se caen, obviamente porque no hay un mercado para esto. Entonces, obviamente la gente puede probar, obviamente. Y además creo que el método de ensayo y error es sumamente necesario en este mundo. Pero claro, somos un ecosistema muy regular. Entonces, claro, la capacidad que te deja la innovación realmente hacia el cliente está muy bien en el customer experience y todo esto, pero de producto no están. O sea, tienes que innovar por otras vías. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante, pero sigo pensando que esto va de infraestructura ya. O sea, que el cliente va a hacer o el usuario va a hacer clic y en ese clic tiene que estar concentrado, como si fuera el arte, como si fuera una síntesis, tiene que estar concentrada toda la industria. Sea cuando hacer un pago en la calle, una orden a mi frigorífico en casa, ahí tiene que estar embebido todo, todo. La orden, la necesidad marketera en este caso, el pago, la posible financiación, los datos, todo. Entonces, a un clic. Y el último reducto, la última infraestructura somos nosotros, los seres humanos. Totalmente. Mencionabas, Pablo, ya pues has mencionado a Revolut, has mencionado a Nubank, ¿no? Todos estos neobancos que están ahora mismo pues en boca de todos y yo creo que los bancos corporativos los miran ya con, pues antes quizás de reojo, ahora ya pues con mucha más fijación, ¿no? Los están mirando porque realmente ya empiezan a ser competencia de verdad. Van sacando nuevos productos y ya no solamente es el banco para viajar, sino que ya empiezan a dar hasta hipotecas. Seguimos hablando de... Yo creo que no, pero bueno, me dirás tú. ¿Seguimos hablando de ellos como fintech, como si fuera algo separado, o ya estamos simplemente ante una nueva forma de hacer banca, ante la nueva banca? ¿Qué piensas? Es banca fintech, como lo decían. Yo creo que sí. O sea, ya más es por orgullo, para que no vamos a hablar. Ya es como para decir, ¿veis? Esto estaba y venía y funciona. Y vale, solo son dos, pero están. Y en España Revolut creo que ya estaba en 4 millones de clientes al verano. O sea, yo creo que es una nueva forma de relación. Si es que es lo que te decía antes, toma lo bueno que tiene la banca tradicional y mejóralo. O sea, ¿qué es esa mejora? Pues automatiza todo lo que tengas que automatizar, porque el cliente le da exactamente igual el saldo, lo que quiere es clic, clic, punto.
Ahora, eso sí, cuando el cliente tenga un problema, o sea, no le mandes notificaciones push para aburrir sobre cosas innecesarias. O sea, asesórale. O sea, yo tengo por ahí en el think tank utilizamos una reflexión que publicó una de las grandes consultoras, siento no citarla porque no me acuerdo, creo que fue Boston Consulting Group, que le preguntó a mucha gente cómo quería, eso fue hace 5 años, cómo quería que fuera el banco del futuro, cómo lo veía estructuralmente, ¿no? Y ellos, 2 de cada 3 decían que era un Amazon con un personal shopper. Es decir, un Amazon pon un montón de productos y automatízamelo todo lo que sea automatizable, pero ojo, cuando yo necesite help, cuando yo tenga ayuda, ayúdame a ahorrar, ayúdame a hacer un viaje, ayúdame a una hipoteca, ayúdame a... Quien ha entendido eso, está entendiendo el futuro. O sea, ya no es que esté entendiendo el presente, está entendiendo, pues como marco el disclaimer en el libro, ¿no? Que en 2030 el banco más grande del mundo no será un banco. No sé qué será. Era una advertencia más pensando en que cuidado que esto está abierto, que ya no va a haber un player dominante o un grupo de players dominantes, que esto va a ir moviéndose ostensiblemente. Es decir, no vamos a ir a por la misma tarta, vamos a hacer la tarta más grande. Entonces, eso es lo que por ejemplo, a la banca tradicional les está costando ver, pues se ven sus movimientos. Básicamente, en España el mundo fintech ha vivido, entre comillas, quitado a lo mejor 1 o 2 casos, al margen de la banca. La banca española ha comprado más, por ejemplo, y ha invertido más en mercados anglo, sobre todo estoy pensando en UK y Estados Unidos, ¿verdad? Pero el mundo fintech que se ha autogenerado, casi en España, por ejemplo, pues ahora como vuestra compañía pues está saliendo ya a otros mercados, ¿no? Ya estamos hablando de Colombia, estamos hablando de México, estamos hablando de geografías muy potentes en volumen de usuarios, porque no hay que olvidar que es el principal, digamos, elemento competitivo es el volumen en este, aunque no parezca, pero ahora es cómo abordas ese volumen. Si lo abordas desde un modo, como decía Personal Shopper, más boutique, ¿verdad? Más selectivo con cosas muy inteligentes, y ahí es donde tiene todo el sentido la inteligencia artificial, o si bien abordas esto ya de manera más automatizada y que el cliente se gestione todo. Pero eso es estrategia de relación con el cliente y al final estrategia de negocio, eso es otra cosa. ¿No? Pero para mí, sigo pensando en que tenemos que potenciar la banca fintech, porque es otra manera de hacer las cosas. Y creo que es un factor de comunicación distintivo. Ojo. Sin duda, Pablo. Vamos a seguir hablando de banca, que creo que este tema nos gusta a todos y así metes un poquito el dedo en la llaga. Desde tu experiencia, ¿no? Con bancos y fintechs, startups y demás, has vivido mucho ya. ¿En qué crees que ha mejorado de verdad esta colaboración entre bancos y fintech? ¿Y dónde crees que todavía seguimos ahí encallados? Hombre, bueno, por no mencionar nombres, pero hay bancos que se han operativizado y han focalizado muy bien esa estrategia hablando con el negocio. Entonces, cuando el negocio demandaba una startup o invertir en algo de datos en su momento, de financiación digital, de consumo, de cosas así parecidas, claro, cuando tú pones el foco y no empiezas a tirar dinero, digamos, a diestro y siniestro, sin un propósito claro, pues claro, no funciona. Entonces, y no funciona tampoco cuando lo que haces es simplemente escaparate. O sea, lo haces de cara al exterior, sin más, sin un propósito, digamos, de negocio, que es lo que se trata. Luego también es verdad que hay bancos que han apostado por la innovación interna, cosa que está perfecta, ojo, es un modelo. También es cierto que la realidad española te decía que, igual que otras realidades como estoy pensando en Alemania, ¿no? Donde hay 600 operadores, 600 agentes, cada uno a otro nivel, donde, claro, en España la tecnología de riesgos ya había sido invertida ya había muy buena tecnología de riesgos. No digo que ya esté preparada para el siguiente nivel, pero hace 10 años ya había. Pues esa inversión, los bancos españoles o la banca española no han necesitado hacerla, igual que sí han necesitado hacerla, por ejemplo, los alemanes o los británicos u otro tipo de actores, ¿no? Entonces, eso para mí es sumamente importante. O sea, ¿qué necesidades tenía? Claro, cuando 3 bancos te copan el 80% de la cuota de mercado en depósitos en España o en préstamos hipotecarios, pues hay poco margen que tienes que hacer. ¿Dónde te puedes centrar si eres fintech? Pues en las infraestructuras. Si es que está, claro, o en la biometría, o en el onboarding de clientes, o en cosas similares, que para mí eso es lo realmente, donde somos buenos tecnológicamente y se está viendo alrededor del mundo, ¿no? Obviamente somos buenos en muchas cosas. Parece mentira que tengamos siempre que estar poniendo en valor lo bien que lo hacemos, ¿no?
o en algunos casos. Pero claro, la colaboración, yo creo que ya eso está en otro estadio ya. Yo creo que la colaboración terminó en 2020, básicamente, cuando los bancos por la pandemia se dieron cuenta que tenían que subir a toda la gente al ecosistema digital. Y eso impulsó, fue una fuerza motriz para los desarrollos futuros. Insisto, a algunos les ha salido bien, no te voy a decir nombres, pero a algunos les ha salido bien y a la mayoría les ha salido pues regular. ¿Por qué? Porque como no ponen en el centro las personas y no hay cultura todavía digital, 100% desarrollada, que es lo primero que hay que hacer, no se puede empezar una casa por el tejado, hay que empezarla por la base. La base es la cultura y la estructura, pues tienes que tener estructuras adecuadas para eso. Como la banca todavía sigue dando muchos beneficios, pues obviamente pues no está preocupada, ¿eh? Pero esto no lo ves en otros países. En Estados Unidos las colaboraciones son continuas. En otros países, incluso de la geografía europea, las colaboraciones son continuas, obviamente. Yo creo que aquí la colaboración es cultural y depende de lo que el país demanda. Un país completamente desbancarizado, por ejemplo, como Brasil, donde hay una ley tipo Open Banking que ha permitido subir a todo el mundo, pues la gente ha hecho así y va como un cohete. Y es un modelo de referencia ahora mismo. Si a ciegas me dijeras, oye, Pablo, ¿y dónde CoinScrap podría competir en la TAM? No te diría México, no te diría Colombia, te diría vete a Brasil. Hay regulación, hay Open Banking y todo el mundo más o menos puede hablar. Por lo menos te abre la puerta para hablar, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de las personas, hablamos de comunicación. Cuando hablamos de comunicación y toda la gente se le llena la boca con la palabra ecosistema, un ecosistema es algo donde todo está derruido. Todas las fronteras, todos los límites están derruidos y hay que hablar. ¿No? Unas veces comes y otras veces te comes, pero esto está bien. Pero creo que esa es la base de la innovación, hablar. Totalmente, pero bueno, está claro que al final el modelo de negocio de los bancos, ¿no? El de tomar depósitos y prestar dinero, si lo toman, si te prestan a un 30% de interés y te dan a ti un 15%, pues con esos 15 puntos al final generas mucho volumen de negocio y lógicamente tienes menos aliciente, ¿no? Para innovar porque tu negocio clásico está funcionando de sobra. Es así lo que pasa. Y en este tipo de colaboración, Pablo, ¿qué modelo crees que es más sostenible para esa colaboración fintech comercial? ¿Ya directamente relación proveedor-cliente, venture building, inversión? Eso lo bueno que te permite, Juego, la tecnología ahora mismo es que tú puedes enchufar y desenchufar productos en plug and play o sea, el Banking as a Service es un milagro de la naturaleza, ¿no? Siempre he dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque o sea, el Banking as a Service, la base para nuestros oyentes y audiencia es básicamente que tú utilizas una tecnología determinada para montar un producto sin que ni el producto ni la tecnología sean tuyos. Con lo cual, automáticamente, son de una fintech o son de quien sea, ¿no? Automáticamente saltas todo ese ecosistema que hablábamos antes, todas las barreras que hay, lo saltas, porque yo necesito una licencia para, no, me lo provee la fintech. Yo necesito una, no, me lo provee la tecnológica, con lo cual yo puedo montar un banco sin ser un banco. O sea, lo digo, un colegio o una empresa de gaming pueden montar aplicativos de pagos, por ejemplo, de compra de vidas, en el caso del gaming, ¿verdad? Sin necesidad de recurrir a cuentas bancarias, lo pueden hacer a nivel interno con el Banking as a Service. Ese es el modelo, porque es un modelo abierto y es un modelo que te permite saltar las fronteras tradicionales de la banca o del entorno bancario tradicional. Y para mí eso es fundamental. O sea, hoy en día, obviamente, todas las barreras se han dilapidado. O sea, ya no ves, se han evaporado, o sea, ya no ves barreras. Y de hecho al cliente, lo estamos viendo con Amazon, al cliente le da exactamente igual. O sea, él lo que quiere, lo que decíamos antes, es un clic y a partir de ese clic tú te las apañas como puedas. Pues ese te las apañas como puedas es el Banking as a Service. Yo digo, en el caso de colegios se pueden montar, por ejemplo, wallets para gente de 16 a 18 años para que gestionen los pagos en el colegio desde los libros al comedor, al no sé qué. El colegio puede hablar con una fintech y decir, oye, déjame tu tecnología, lo montamos aquí y la app de pagos es mía, no es de la fintech. Anda, ¿y esto? Pues porque eso es el Banking as a Service o el Payment as a Service. Tomamos un patín de estos de la vía pública en Madrid, una bici. Cuando yo hago clic con el móvil para pagar, en el pago va la contratación del servicio, el propio pago y la contratación del seguro. En un clic. El cliente no quiere estar saliendo a la pago, saliendo a la empresa de seguros, la que sea, a la concesionaria para, que quiere un clic, y si pueden ser dos, clic, clic, ya está. Entonces, claro, ese es el futuro. Pero, y ahora mete la variable de pantallas. ¿Qué significa esto? Que ahora son todo pantallas. O sea, lo que decía antes de la infraestructura y que la última infraestructura somos nosotros. Ese clic, clic, el móvil
no te voy a decir que esté muerto, pero me quedan 2 telediarios, ¿verdad? Ahora será clic, clic, porque para eso tenemos el dedito. Entonces, aquí ya podemos dejar que la imaginación vuele libremente, ¿verdad? Pero por eso decía antes que me preguntaban hace un tiempo sobre el libro si todo lo que se cumplía, él había escrito en el libro, se había cumplido en la realidad. He dicho, hombre, una parte sí, pero es que la realidad no se deja atrapar tan fácilmente, ¿verdad? Siempre encuentra vías de servicio por la cual salir. Entonces, para mí eso es lo realmente importante, ¿no? Creo que ese tipo de, si los bancos y todos los actores, de hecho, por ejemplo, esto lo ves en Latinoamérica, por ejemplo, en Oxxo. Oxxo es una mayor, es como un 7-Eleven, pero en México, con Mexicano. 23.000 puntos de venta, claro, al montar una fintech, se llama Spin. Claro, es que para qué, si ya soy yo, si yo tengo al cliente, ¿yo para qué quiero la infraestructura? La infraestructura la monto yo o la contrato, pero si yo tengo al cliente, que es lo más importante. Yo puedo dar el servicio, puedo cobrarlo yo, puedo integrar verticalmente yo este servicio en mi negocio tradicional. ¿Y para qué necesita el cliente un banco? Pues para nada. Totalmente. Ya estaban yendo los clientes allí a ingresar su dinero, a pagar sus servicios. Era al final, Con unas vamos. comisiones muy jugosas, todo hay que decirlo. Totalmente. Eso es un claro ejemplo de poner al cliente en el centro, ¿no? Al usuario en el Claro, centro, como decías. Vamos a hablar de, ya que mencionas Oxxo, venga, vamos a pasar hablaremos de tu libro también, ¿eh? Lo he dejado para el final, vale. pero Vamos a ver. vamos a hablar de casos de éxitos. Si no quieres, no des nombres, ¿vale? Pero si los das, si te mojas, pues se agradece también, Pablo. 2, 3 casos de éxito que para ti ilustren bien, ¿no? Esta colaboración banco, fintech, o bien una disrupción clara donde se ha puesto al cliente en el centro. Cuéntame 2 o Mira, 3 casos. paralela, se me ocurren, paralela, Rappi, por ejemplo. Rappi, Colombia, en este caso, es un globo a la española, digamos, en este caso a la colombiana, ¿no? Compra una fintech, no invierte, ojo, compra una fintech de pagos móviles, o sea, negocio. O sea, ¿para qué voy a estar transaccionando con un tercero si puedo comprar una fintech y transaccionar yo dentro y dar, igual que digo Rappi, puede ser mercado de pago, en este caso mercado de crédito también, que cubre todo el proceso de compra de un cliente, ¿no? Desde el marketplace, mercado libre, mercado de pago, mercado de crédito. Perfecta integración. Tenemos casos como Apple. O sea, no voy a hablar aquí de todo el ecosistema financiero que puede montar Apple, pero Apple y ha fallado en cosas, obviamente, porque no todo el mundo le sale todo siempre bien, ¿no? Pero es un Totalmente. caso de éxito, Apple Pay, y como connecting dot con el resto de servicios que te puede dar Apple, llegando hasta los seguros. La pregunta aquí es quién está detrás, porque si yo soy Apple, me lo voy a inventar y voy a montar un Buy Now Pay Later, un pago en 3 meses sin intereses, y yo no tengo por qué dar el dinero, busco un proveedor tipo Affirm o bancos tradicionales, que es el que me da el producto, pero yo lo que me quedo es el cliente, ¿no? Eso es otro caso, por ejemplo, y aunque te puede salir mal, ojo, que insisto que no. Para mí hay un banco, no sé si hablo de colaboración de los bancos puros. Por ejemplo, BNP Paribas montó una línea que se llama Hello Bank para aglutinar ahí todas las fintech que tenía desde en su momento, desde Cantox a Nickel, o sea, muchas de esas fintech. Ahí BNP Paribas sí que montó una estrategia digital específica, ¿verdad? Y decía que hay un banco en Reino Unido que a mí particularmente siempre lo menciono, que es Starling Bank, que es bueno, es un banco que atiende tanto a nivel personas, a nivel individuos, como a nivel empresas. Entonces, Ujú. aparte de los servicios que ellos dan como banco, desde una cuenta, luego le han montado una infraestructura de marketplace alrededor de cada usuario, sobre todo a nivel de empresas, para contabilidades, fiscalidades, etcétera, etcétera. Y es el banco ahora mismo que más lifetime value por cliente está obteniendo. Ojo, no aspiran a ser Monzo o no aspiran a ser Revolut, creo que ahora mismo son 2,5 millones, 3 millones de clientes, pero muy rentables. Entonces, y es un neobanco. Y además ellos, aparte de su tecnología de Banking as a Service es buena, la venden al exterior. O sea, otros bancos, otras entidades financieras pueden colaborar con esta compañía y ellos obtienen obviamente una fuente de ingresos extra para ser rentables, ¿no? Que es de lo que se trata. Y esa parte a mí me parece, desde el punto de vista estratégico sobre todo, me parece sumamente interesante, la verdad, sumamente interesante. No es un banco al uso, es un banco que vende para empresas, es un banco que vende para particulares, ojo, con marketplace, es decir, no todos los productos son propios, hay embebidos productos de terceros, de identidad, como decía, de fiscalidad, de contabilidad, de auditoría,
y un montón de servicios aledaños y además teniendo tecnología. Es una rara avis, por eso me gustan este tipo de bancos que ven todo el prisma del mercado y saben atender de manera rentable. Ese es un poco el mensaje que quería lanzar, de manera rentable, pues son rentables. ¿Ya? Sí, sí. La época de quemar pasta, crecer por crecer, ya se acabó, se acabó. Eso, el dinero gratis ya no existe. De hecho, este que comentas, Starlink, es un caso muy bueno en el que nosotros también nos miramos. Ha sido de los primeros bancos en lanzar la capa de IA conversacional para ayudar a los usuarios a poder consultar y consumir sus finanzas de una forma final, pues poniendo al cliente en el centro, ¿no? Esto que comentas que es tan importante para alcanzar el éxito. Pablo, ¿algún caso que no se ha sonado, algún caso de éxito que no se ha sonado de España o de Europa que quieras mencionar, que no está haciendo mucho ruido en prensa, pero que digas, esta gente lo va a Pues hacer no sé, genial para resaltar? ahí tienes Velvo, por ejemplo, compañía de Open Banking, que pues estilo Play, estilo que está en Latinoamérica, muy presente en Brasil, liderada también por un español, también se llama Pablo en este caso, Sí, Pablo Pablo Yuri. Viguera, claro, hay varios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Indexa Capital, empresa española, ya está en Breakeven, RoboAdvisor, en este caso gestión indexada, con ya un número considerable de clientes y con la paciencia y la mesura como virtud, ¿verdad? Con esa prudencia y haciendo las cosas muy bien y muy controladas. Venía a la mente, sobre todo por la parte de quemar dinero, ¿no? Total. Esa parte, yo creo que esa parte es, y además también desde la ola 1.0, ¿no? Casos, por ejemplo, como el de Binex, que reconvirtieron su B2C tradicional, que era un neobanco para personas, cambian al B2B y se convierten, por ejemplo, en la tarjeta de correos. O sea, correos, la tarjeta detrás, pues hay una fintech. Hay muchos casos de éxito en España que, claro, con esto tienes que cambiar la cultura, tienes que cambiar la infraestructura tecnológica, un poco la visión, ¿no? de modos de ver. Estoy pensando en Fintonic, que ha pasado por multitud de vicisitudes en los últimos años y que ahora, pues el gran PFM, el gran agregador financiero y optimizador financiero para personas que ellos sí pueden hablar de romper el mercado, un mercado donde nadie sabía que era agregar cuentas bancarias y que te dieran una posición global y tener una visión del cliente. También me parece loable, lo reconozco, que ya aguantar en este mercado es ganar, porque con todos los golpes que te da el mercado, tanto desde el punto de vista de los clientes, que se te aburren, y cuestan, ¿no? Como de la banca que no tracciona bien contigo, pues eso, ahí también vosotros mismos, ¿no? La parte de CoinScrap que siempre mencionamos, sobre todo en la parte de valor transaccional, ¿no? De los datos, que a mí me parece sumamente interesante. No hablo en España, sino hablo de startups españolas, ¿no? Y algunas británicas también que abrieron mucho el camino, porque claro, el éxito ahora, entre comillas, es relativamente, y digo relativamente acomodaticio, ¿no? Pero claro, hace 10 años, cuando nadie te conocía y tú decías OnDeck, pues ¿qué es OnDeck? ¿No? Es una empresa que se dedica pues, a hacer préstamos para empresas, o SoFi, ¿no? Social Finance. Decías, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una red social? ¿Esto eToro también en su momento con la parte de inteligencia colectiva, ¿no? Tenemos Trade Republic, ahora ya hay un mercado consolidado que podemos hablar de unos cuantos SeaPay, en el caso español de pagos, por ejemplo, voy a decir una startup, pero en realidad no es una startup, es una empresa de pagos que trabaja para multitud de players dentro del ecosistema y que de manera silente muchas veces, ¿verdad? O sin, está ahí, una empresa que colaboró en su día mucho con Bankia y que ha comprado alguna fintech también como Universe. Ahí tienes muchos Estupendo. casos de Equalo también, Harold Correa, Un amigo. una para migrantes, ¿no? Y también tratando de solventar un problema que él tuvo a título personal, ¿no? También remedando algo que hay en el Reino Unido, que era, claro, tú cuando llegas a un país, digamos, solo con pasaporte, y te quieres quedar a vivir, pues tú necesitas dinero, obviamente. Y el que te permita traerte las cuentas de tu país de origen. Y lo vimos, por ejemplo, en la guerra de Siria hace un par de años, donde estos aplicativos funcionaban no para tener dinero, sino como factor de identificación de las personas, que a mí es lo que me parece fundamental en conflictos así. Te dan cierta ligereza y cierta prestancia a la hora de saber quién es quién, ¿no? Que es el mundo, digamos, de la incertidumbre y de la desconfianza, ¿no? Entonces, estas soluciones fintech, o sea,
No podrán salir en medios, como tú decías, ¿verdad? Pero yo creo que son casos de éxito flagrantes. O sea, por lo menos como lo vemos nosotros, ¿no? Sí, sí, desde luego. Me has generado una buena lista de posibles candidatos a entrevistas para próximos capítulos, Pablo, te lo agradezco. De hecho, por aquí Para eso ya estamos. pasaron, sí, sí, ya pasaron por aquí, hemos tenido a Belbo, hemos tenido a Indexa Capital, estuvo François, estuvo también Jael Correa de Equalo, en su momento no se llamaba ni Equalo, o sea que ya hace tiempo de esto. Muy bien, pues oye, vamos a hablar de tu libro, que también toca hablar de tu libro, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir este libro, ¿no? El FinTech Banking. Cuéntanos. Pues yo creo que echaba de menos en el ecosistema en español un libro que aglutinara todo, como un saber ecuménico que dijeras, ¿qué es todo lo que viene? ¿Dónde están todos? Siempre utilizo una metáfora que son, ¿dónde están todas las aristas de un poliedro, verdad? O sea, no había nada que aglutinara en todo el conocimiento, tanto para empresas como para particulares, como tecnológica, como las dinámicas que estaban disrumpiendo el mercado. Open Banking, Open Finance, Web3. No estaba todo ahí para darle una visión completa y que la gente entendiera esa comprensión, digamos, de manera holística, ¿no? Creo que es un buen calificativo, un buen epíteto. Y eso fue, contactaron conmigo desde la editorial, yo les hice una propuesta, les encantó, porque pretendía atender todo. Esa era un poco la idea, ¿no? Porque yo veía libros, pero alguna cosa se quedaba, eran o muy especializados en un tema, pero no le daban el marchamo global que yo requería. O sea, siempre he dicho que tengo mucha suerte por haber acertado en el target, porque claro, este es un libro que les debería valer a un ingeniero, a un abogado, a un economista, a un financiero, pero a un estudiante de máster de finanzas también, ¿no? Entonces, intenté hacerlo de una manera resuelta, de una manera pues llana, digamos, eh, porque es lo que te digo, el cliente no tiene la culpa de tus paranoias mentales, ¿no? De lo que hay infraestructuras, de no. Entonces, intenté que fuera todo como muy organizadito y de hecho el mayor elogio que creo, es verdad que fuimos varias veces número uno en Amazon durante ese periodo de 2021. Eh, lo que más me gustó fue pues, una persona que era un profesor de inteligencia artificial, tecnología que también expliqué, me tomé la molestia de explicar desde sus bases, ¿verdad? Que me escribió para darme las gracias porque había encontrado una forma de explicarle a sus alumnos el momento cero de la inteligencia artificial, no lo lograba y a través del libro, que no tenía nada que ver con las finanzas, ¿verdad? Pues me pidió el permiso para utilizar esas 2 páginas en sus clases. Entonces, pues ese es un orgullo, ¿no? O gente que te dice que por fin ha entendido su línea profesional hacia dónde tiene que ir, ¿no? Esos son los beneficios añadidos, todos los adláteres que te da un libro, aparte del reconocimiento, cosas así. Que bueno, eso es más circunstancial, pero sí cuando realmente apoyas a la gente a la hora de vislumbrar el futuro, a la hora de entender un mercado, a la hora de entender una tecnología, para mí eso es lo fundamental. Porque, como decía antes, vivimos en una era de desconfianza, vivimos en una era compleja, donde es poliédrico la realidad, ¿no? Tiene muchas aristas, no tiene 2, no tiene 3, como nos enseñaban en el dibujo de la perspectiva caballera antiguamente, ¿no? Hay muchas aristas, hay mucha gente que lo explica y yo lo que quise hacer es un esfuerzo aglutinador para que todo eso estuviera en un solo punto. Si hay todavía algún directivo de banca que no se entere de qué va esto del fintech, ¿qué 2 ideas no te gustaría condensar y transmitirle del Que libro, no, que digo? sí. Que sí, que sí, que sí, que se Ah, entere, que se entere. primero, que aprenda a mirar para abajo al gran equipo, que sin los equipos no somos nada. Y segundo, que mire para arriba, para su mente y que la abra. Porque todavía hay alguno que te encuentras por ahí, no te digo ya no solo aquí, ojo, que dices, pero tú no lees la prensa o no lees el LinkedIn o sea, es que hoy en día un directivo que no sea open mind y open people, no sé cómo llamarlo, por poner el open en todo, ¿no? Ya no open data, open banking, sino da igual la industria, el turismo, si es que da igual, si es que está todo imbricado, está todo mega conectado. Yo creo que la gente y la visión es lo fundamental, porque al final la gente necesita propósito. Y un propósito te lo da un directivo con visión. Un directivo sin visión, pues es un directivo a corto plazo, digamos, un directivo de hoy para mañana, pero un directivo con una visión determinada, abierta, como decía, con capacidad de absorber, porque hoy el conocimiento está en tantas aristas que incluso aglutinarlo como me sucedió a mí hace 5 años ya fue un trabajo, incluso llamé a gente para preguntarle cosas dentro del libro, ¿no? Porque
uno no tiene la verdad y no está en posesión muchísimo menos de la verdad. Y hay muchas cosas, muchos matices que se podían explicar que requerían la intervención a lo mejor de personas o de alguna consulta, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante, o sea, mirar hacia arriba o mirar hacia, ya solo miramos hacia abajo, como estamos con el móvil todo el día, solo miramos hacia abajo, miramos hacia el horizonte pensando que tenemos una visión que hay que construirla. Ya no digo compartidamente, porque eso es imposible, sí, pero sí me digo consensuadamente. Y el consenso es el cliente, obviamente, y luego el cliente interno, que es el que me tiene que acompasar y que ideas que otra vez serían denotadas como tontas, pues hoy en día tienen muchísimo valor. O sea, como decía antes, una idea que me ha dado una app de mi hijo que está haciendo no sé qué y que eso lo puedo extrapolar al banco y que el desarrollo no cuesta mucho dinero y que puede ser a lo mejor una feature, una funcionalidad, perdón por el inglés, una funcionalidad que puede disrumpir el mercado y a bajo precio y con un impacto brutal en el cliente, ¿no? Yo creo que los dos tipos de gente, la interna y la externa, el cliente, que es el que me da de comer, y la de dentro es el que me da la motivación y el impulso para hacerlo. Hoy en día, eso, cualquier directivo que no entienda esto, no te voy a decir que esté profesionalmente muerto, pero es un zombie. Y la gente se va de los zombies, no de los empresas, se va de los jefes. Efectivamente, estoy de acuerdo. Hablas también, ¿no? De por esto de ser capaz de visualizar tendencias, de hablar por lo que llega, de tener esa visión más a largo plazo, más largoplacista. ¿Qué tendencias? Y ya un poco, pues, acercándonos al final de la entrevista, Pablo, ¿qué tendencias recomendarías que cualquier profesional del mundo de la banca o del fintech pues, debería estar pendiente, debería vigilar de aquí a pues, de 3 a 5 próximos años? Cuéntanos. Consolidamos el Banking as a Service y el Platform Banking como ya hecho, ¿vale? Yo creo que el siguiente nivel de banca va a ser la banca inteligente. Llámese, como decíamos, la parte cognitiva. Por un lado, Machine Learning para calcular riesgos. Hablo de nuestro sector, ¿vale? Machine Learning y demás para calcular riesgos. Por un lado, riesgos, digamos, de crédito o riesgos de cliente, por un lado. Por otro lado, toda la parte conversacional, sea con humanos o con máquinas, está. Eso tampoco. Incluso la combinación de inteligencia generativa y demás, y luego las partes de stablecoins. Digo stablecoins o lo cripto, mejor dicho. Yo soy muy fan más que de lo cripto en sí, soy muy fan del Bitcoin, ¿vale? Porque el Bitcoin creo que ha entendido que el mundo debe ir hacia una descentralización. Digamos, en todos los cambios de paradigma, por no llamarlo crisis hoy en día, lo que se pone en cuestión son las instituciones tradicionales y ante la emergencia de nuevas instituciones. Hablaba antes del concepto de confianza. Pregúntale a una persona de 18 años qué es la confianza. Seguro que cuando tú tenías 18 años el concepto sociológico que tenías tú de confianza no es el mismo y eso evoluciona. Y eso es lo realmente interesante porque es lo que está por debajo y no se ve, ¿verdad? Entonces, para mí la parte de Bitcoin, la filosofía de Bitcoin, que lo intento narrar en el libro, es que esto tiene que ser sin intermediarios, entre Juan José y yo, sin que haya una institución centralizada basada en determinado tipo de acuerdos de comunidad y consenso, ¿no? En un evento que coincidimos recientemente, una de las sesiones la tratamos así para hablar de lo descentralizado, comunidad y consenso, ¿no? Claro, esto es un cambio cultural, esto es un cambio antropológico, es una nueva forma de entender la vida, por llamarlo el mundo, ¿no? Entonces, esas tendencias, o sea, yo no circunscribo todo dentro del mundo financiero o dentro del mundo bancario, o sea, mirad sociológicamente lo que está pasando. Entonces, el cambio ya no es solo que la gente joven le pida hasta recensiones de películas a ChatGPT, por ejemplo, para ver si coinciden con las propias. Que hay un cambio brutal que ya no se lo pido al experto de turno o al comentarista de turno, se lo estoy pidiendo a una IA. Entonces, ese cambio es monumental, porque la gente ya no quiere conversar entre ellos o ya no quiere conversar con esas fuentes de autoridad de la vida tradicional anterior, ¿verdad? Y eso para mí es el gran cambio de todo esto, entender eso, porque luego el turismo, la educación, la banca, las finanzas, todo va a ir en consonancia a eso. Así que quien entienda a la gente de 18 años, de 20, de multigeneracional, y sepa armar modelos multigeneracionales, sea de IA, sea de cripto, sea de identidad digital, de credenciales verificables, que también es otra tendencia sumamente interesante a raíz de la entrada de las nuevas legislaciones europeas. Quien entienda todo eso va a entender cómo acompañar y acompasar el cambio y la transformación. Yo creo que esas son las grandes
Obviamente hay una parte de riesgo en todo esto y es que la gente se puede quedar sin trabajo, pero es que todavía yo creo que estamos muy a tiempo de encontrar el camino, por llamarlo de alguna manera. Y sobre todo hoy en día preguntad a gente que sepa, no a influencers, y hablo de gente que solo te vende cursos, a gente que sepa. O sea, eso es importante, la labor de seguimiento, porque el conocimiento de una tendencia o el conocimiento en general no se construye por un libro, no se construye por un podcast, se construye por ver múltiples aristas en este poliedro. Yo creo que eso es la parte sumamente relevante de hoy. Tendencias va a haber muchas. La parte de identidad digital todavía está en ciernes y para mí es fundamental. La parte de verificación, validación de credenciales, economía de credenciales, todo el tokenomics por otro lado, que se puede tokenizar y que no, y la parte de IA en este sentido. Pero claro, todo esto tiene que confluir en un punto, que es el Customer Experience. Si todo no confluye en el Customer Experience, da igual la tecnología. La tecnología siempre he dicho que es un medio o que tiene que estar al servicio del negocio. Y el negocio tiene que estar al servicio del cliente. Y si el cliente no reconoce ese valor, pues no ganamos dinero. Porque no facturamos, no tenemos ingresos y ya sabes la cadena donde va. Tenemos que echar la persianita y hasta luego. Entonces, para mí, quien no ponga al cliente de verdad y entienda culturalmente todos estos mecanismos, ¿verdad? Pues lo va a pasar realmente mal, porque el músculo financiero, por mucho dinero que ganes hoy, el músculo financiero se acaba terminando. Porque las ventajas competitivas desaparecen en las ventas. Entonces, para mí hay 3 o 4 tendencias que pueden irrumpir, pero creo que la mayor tendencia es comprender sociológicamente el cambio. Una última pregunta, Pablo, y ya terminamos esta fantástica entrevista. Aprovechando también tu faceta como docente, ¿vale? En 1 minuto la respuesta, máximo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera incorporarse o que quiera construir su carrera en FinTech? Sobre todo que sepa de 3 apartados. Primero, producto financiero. Segundo, que sepa de tecnología, que eso es realmente importante. No que sepa construir modelos tecnológicos, pero que sí sepa el impacto que tiene la tecnología, que sepa ese producto y sobre todo que tenga paciencia, porque ya sé que para un joven esto es casi una dicotomía, ¿no? Porque el mundo se acelera y aunque haya mucho ruido, las cosas se van asentando, ¿no? Entonces esa visión es fundamental. Visión, producto y tecnología. Y muchas ganas, claro, pero solo a la gente joven pues le debería sobrar, ¿no? Entonces, para mí esas son las 3 grandes ideas fuerza que le recomendaría a alguna persona. Visión para comprender toda la situación, el producto para entender cómo se arquitecturan hoy en día productos y las tecnologías, que es lo que está dando soporte a ese producto, básicamente. Pablo Blasco, director de FinTech Spain, profesor y autor del libro FinTech Banking, las finanzas del futuro y el nuevo mundo del dinero. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer.